Capítulo 9. La forma del miedo. Después de una noche larga, más de planes que de descanso, la aldea comenzó a despertar antes de lo habitual. El cielo apenas aclaraba cuando Pablo y Fanny avanzaban por el sendero de tierra que llevaba a la casa de los dos jóvenes. Un tercer paso los acompañaba, desordenado, arrastrado, marcando el ritmo con torpeza. Pablo fue el primero en hablar. «Es temprano», dijo. «Pensé que aún estarían dormidos». Luis ya los esperaba afuera. No parecía cansado. Al contrario, estaba atento, como si llevara rato observando el camino. «Sabía que vendrían», respondió. «Ayer, padre». Su rostro lo decía todo. Algo pasó. Pablo no contestó de inmediato. Solo sostuvo la mirada un segundo más de lo habitual. Kirby Luis apareció detrás de Luis, flotando lentamente sobre una de sus esferas. Sonrió al verlos, hasta que notó al hombre que caminaba con ellos. La sonrisa se le congeló a medio camino. Observó su ropa desalineada, el olor a alcohol que el aire no alcanzaba a disimular, la forma en que apenas levantaba la cabeza. Se inclinó un poco hacia Fanny y habló en voz baja. «Oye, ¿y él quién es?» Fanny abrió los ojos, como si algo importante acabara de golpearle la memoria. «Ah», murmuró. «Cierto». Dio un paso al frente con su energía habitual, interrumpiendo la charla antes de que Pablo pudiera decir algo más. «Chicos», dijo, «él es X-Pac, nuestro nuevo amigo». El hombre levantó apenas la cabeza. «Yo no soy tu amigo», gruñó, «y bájale a la voz». El silencio cayó de golpe. Fanny parpadeó, pero no se desanimó. «Bueno», continuó, «él nos acompañará el tiempo que decida». X-Pac resopló. «No debí venir contigo», dijo. «Siempre pasa lo mismo». «Y aún así viniste», respondió ella sin perder el tono. Él no contestó. Se limitó a mirar al suelo. Pablo observó la escena en silencio. No necesitó mucho para notar que aquel hombre no estaba ahí por curiosidad ni por voluntad. Algo más lo sostenía en pie, algo que aún no habían nombrado. El viaje estaba por comenzar, y no todos caminaban por la misma razón. El crujir de ramas secas y hojas aplastadas acompañaba cada paso del grupo. El sonido era constante, casi hipnótico, y poco a poco la distancia comenzaba a notarse. Al mirar atrás, la aldea ya no se distinguía con claridad. Ni siquiera la torre del templo, ese punto alto que siempre servía de referencia, alcanzaba a verse entre los árboles. Luis redujo el paso hasta quedar a un costado de Pablo. «Padre», dijo con cautela, «¿estás seguro de que es buena idea dejar la aldea así?» Pablo no se detuvo. Caminó un par de pasos más antes de responder, como si la pregunta ya hubiera sido considerada mucho antes. «Sí», contestó con serenidad, una leve sonrisa en el rostro. «La aldea no es el objetivo». Luis frunció el ceño. Entonces somos nosotros», añadió Pablo, «o al menos alguno de los que caminan aquí». No había alarma en su voz, solo certeza. Luis no estaba del todo convencido, pero algo en la calma del padre lo obligó a asentir. Continuaron avanzando. Por un instante, el entorno pareció cambiar. Los colores se volvieron extraños, no apagados, sino alterados, como si una capa azulada se hubiera superpuesto sobre la realidad. El bosque seguía ahí, pero las sombras parecían más largas, los cuerpos más definidos, los movimientos observados. La visión duró apenas un segundo. El mundo recuperó su tono normal, aunque la sensación de estar siendo vistos no desapareció del todo. Kirby Luis y Fanny iban más adelante, ajenos a cualquier tensión. Reían, corrían, se adelantaban y regresaban. Kirby flotaba un tramo sobre una de sus esferas, luego bajaba de un salto solo para volver a subir. Fanny lo seguía el ritmo sin dificultad, empujándolo a competir, a moverse, a no quedarse quieto. Entre la hierba una pequeña mariposa blanca revoloteó con ligereza. Se posó un instante sobre una flor cercana al sendero, abrió y cerró las alas, y luego se perdió entre la vegetación. Nadie le prestó atención. La caminata comenzó a hacerse pesada con el paso de las horas. «Oigan», gruñó una voz detrás, «¿cuánto falta?»
X-Pac avanzaba con pasos torpes, una botella medio vacía en la mano. Su expresión era la misma de siempre: cansancio sin queja, hastío sin prisa. ¿A dónde vamos exactamente? Primero por provisiones, respondió Pablo sin voltear. Hay un poblado cercano. X-Pac resopló, destapó otra botella y dio un trago largo como si fuera agua. Claro, murmuró, siempre hay un lugar cercano. Un movimiento repentino cruzó el sendero. Una liebre salió disparada entre la hierba, corriendo con desesperación. Se detuvo de golpe a unos metros del grupo. Giró la cabeza apenas un instante, observándolos con ojos abiertos y alerta. Luego salió corriendo otra vez, perdiéndose entre los árboles. «Oye», exclamó Kirby Lewis, emocionado, dando un paso adelante. Luis reaccionó de inmediato, lo sujetó del brazo. «No», dijo con firmeza, «déjala». Kirby Lewis dudó, pero asintió. La liebre ya había desaparecido. El camino continuó. El cansancio comenzaba a notarse en los rostros. Las botellas de X-Pac se reducían una a una. Luis y Kirby respiraban más agitados. Fanny y Pablo, en cambio, mantenían el paso sin vacilar. «Dense prisa», dijo Fanny sin mirar atrás. «No podemos perder tiempo ahora». Entonces, un sonido los hizo levantar la vista. Un aleteo, rápido, cercano. Una pequeña ave salió de entre las ramas de un árbol cercano, elevándose de golpe. Voló sobre ellos en círculos breves antes de alejarse hacia el frente del sendero. El batir de sus alas se perdió entre el follaje. X-Pac alzó la vista mientras daba otro sorbo a su bebida. El ave ya se alejaba entre los árboles, pero algo en su vuelo le había resultado extraño. No era miedo, tampoco curiosidad. Era atención. Esa cosa no voló como debería, pensó. No dijo nada. Pablo rompió el momento. «Bien», dijo con firmeza, «es hora de separarnos un momento». El grupo se detuvo. El sendero se abría en dos direcciones, dividiéndose por primera vez desde que habían partido. X-Pac y yo iremos por la izquierda, continuó Pablo. Buscaremos víveres. Ustedes sigan por la derecha hacia la montaña Thunder. Nos reuniremos ahí. Luis y Kirby Lewis se miraron, sorprendidos. Una inquietud inmediata se apoderó de ellos al notar que Pablo no los acompañaría. Fanny lo notó al instante. «Tranquilos, amiguitos», dijo con una sonrisa segura. «Conmigo basta y sobra para lo que sea». No estaban del todo convencidos, pero asintieron. «Fanny», añadió Pablo, «hay un pequeño pueblo más adelante siguiendo ese camino. Si encuentras algo que pueda servirnos, no dudes en tomarlo». «Perfecto, Pablito», respondió ella sin dudar. El grupo se separó. Había incertidumbre en el aire, pero también confianza. Si Pablo había tomado esa decisión, debía tener una razón. El camino continuó. La tarde avanzó y el calor comenzó a hacerse pesado. El aire se volvió espeso, seco. «¿Falta mucho?», preguntó Kirby Lewis. «Me estoy muriendo de sed». «Ya casi», respondió Fanny. «Aguanta un poco más». A lo lejos apareció una estructura familiar, la entrada de un pequeño pueblo, normalmente ruidoso, siempre en movimiento. Los tres se animaron y apuraron el paso, pero al llegar, algo no estaba bien. No hubo saludos, no hubo voces, solo silencio, demasiado. Un cuerpo yacía tendido en el suelo, cortado con precisión. La sangre ya se había enfriado. Kirby Lewis se acercó sin miedo, sin impresión. Se agachó y observó con atención. «Qué raro», murmuró. Luis se acercó también. «¿Qué ves?» «No sé», respondió Kirby Lewis. «Es como si le hubieran quitado algo más que la vida». Luis frunció el ceño. No entendía a qué se refería, pero esas palabras lo inquietaron más de lo que quiso admitir. Fanny miró alrededor. Había más cuerpos. Demasiados. «¿Qué pasó aquí?», susurró. Entonces, algo se movió entre las casas vacías. Un pequeño gato apareció, maullando con cautela. Al verlos, se acercó despacio, como temiendo que algo se repitiera. Se frotó contra las piernas de Fanny, ronroneando. Ella sonrió de inmediato. «Hola, pequeñito». Lo levantó con cuidado y lo acarició. El gato lo permitió unos segundos y luego se soltó, alejándose con rapidez.
Luis observó la escena confundido. Ni siquiera un lugar así logra quitarles alegría, pensó. El silencio del pueblo no respondió, pero algo, en algún lugar, ya había tomado nota. Después del breve encuentro felino, la realidad volvió a imponerse. No había rincón del pueblo que no ofreciera la misma imagen. Cuerpos. Fanny avanzó con cuidado entre las casas, observando en silencio. No había señales de lucha prolongada, no había restos de incendios, no había rastros de huida. Solo cortes, cuellos abiertos con precisión, abdómenes atravesados, extremidades separadas como si el dolor hubiera sido un detalle sin importancia. Pero lo que más la inquietó no fue la violencia, fue el tiempo. Todo parecía haber ocurrido al mismo instante. Es raro, pensó, como si nadie hubiera tenido oportunidad de correr. Luis y Kirby Luis caminaban detrás de ella. El entusiasmo habitual había desaparecido. Kirby Luis se detuvo junto a uno de los cuerpos, flotando apenas sobre el suelo, observándolo con atención. Fanny levantó la vista. A lo lejos, más cuerpos yacían en las calles estrechas. Ninguno se movía, ninguno respiraba, ni un solo sobreviviente. No podemos quedarnos aquí, dijo Fanny finalmente. Sea lo que sea que hizo esto, no terminó de hacerlo por casualidad. Los jóvenes no protestaron. Cada paso que daban reforzaba la sensación de que ese lugar ya no pertenecía a los vivos. Abandonaron el pueblo sin mirar atrás. El otro sendero era distinto. Pablo caminaba con paso firme, mientras X-Pac avanzaba a su lado, abriendo una botella tras otra. El silencio entre ambos era pesado, incómodo. El sonido del vidrio y del líquido cayendo rompía la quietud una y otra vez. X-Pac bebió un largo trago y, sin mirarlo, habló. ¿No crees que fue un error dejar a esos niños solos con esa loca? Pablo no se detuvo, no respondió, solo negó con la cabeza. No había duda en su gesto, no había preocupación, solo certeza. X-Pac chasqueó la lengua, molesto. Siempre tan seguro, murmuró. Pablo siguió caminando, como si ya supiera que esa discusión aún no debía ocurrir. El camino se volvió más empinado. La entrada a la montaña Thunder se alzaba frente a ellos, enorme, oscura, con senderos marcados por generaciones de viajeros que preferían no detenerse ahí más de lo necesario. Al fin, dijo Fanny soltando el aire, aquí esperaremos a Pablito. Espero que no tarde. Fue entonces cuando se escuchó el sonido, piedra contra piedra. Los tres levantaron la mirada al mismo tiempo. En lo alto de una formación rocosa, una cabra montés los observaba. Su silueta se recortaba contra el cielo, inmóvil, firme. Sus ojos no reflejaban miedo ni curiosidad, solo evaluación. La cabra se movió, saltó de roca en roca, descendiendo con una agilidad imposible, acercándose cada vez más. Con cada movimiento, un escalofrío se apoderaba de Kirby Luis. Luis dio un paso atrás sin darse cuenta. Fanny llevó la mano a su arma. En el último salto, la cabra se arrojó al vacío. Pero lo que cayó no fue un animal. Un cuerpo humano aterrizó de pie frente a ellos, levantando polvo y piedra. El aire pareció volverse pesado, como si costara más trabajo respirar. Vestía ropas oscuras, gastadas por el uso, adornadas con símbolos antiguos y restos que no parecían decorativos. Cadenas colgaban de su cuerpo, entrelazadas con pequeños fragmentos que recordaban a hueso. La espada que portaba no brillaba, pero imponía respeto. No era un arma nueva, era un instrumento usado. Demasiado. Cuando levantó el rostro, sus ojos se fijaron en Fanny. No había prisa en su mirada, no había furia, solo una atención absoluta, incómoda, invasiva. La montaña guardó silencio. Entonces habló, una sola palabra. Grave, arrastrada, profunda. Miau. El eco de esa voz quedó suspendido en el aire como una burla imposible de ignorar. Y sin que nadie lo supiera aún, todas las piezas comenzaron a encajar.